La cuchara nunca llegó a mi boca. Se quedó suspendida en el aire cuando sentí el aliento de mi hijo rozando mi oído. Su voz fue baja, controlada, casi tranquila. Viejo gordo. Nadie más en la mesa escuchó, pero su esposa vio mi expresión y sonrió. Entonces, sin decir una sola palabra, ella estiró la mano y volteó mi plato delante de todos. El arroz rojo se desparramó sobre el mantel. Los frijoles formaron un charco oscuro. El pollo quedó boca abajo. Mis nietos se quedaron inmóviles. Samuel tenía 14 años y apretaba el tenedor hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Jimena, de 11, abrió la boca pero no salió ningún sonido. Yo también me quedé paralizado, y en ese silencio tan incómodo que nadie se atrevía a respirar, entendí algo que me heló por dentro. Mi hijo ya no sentía vergüenza de mí, sentía desprecio. Fabiola se limpió las manos con su servilleta sin mirarme. Gael cortó su carne como si nada hubiera pasado. Como si voltear el plato de tu padre fuera algo normal, algo aceptable. Esa noche ni siquiera cené. Me levanté de la mesa sin decir palabra. Subí a mi habitación, la que antes era la principal, la que ahora me sentía demasiado pequeña. Y me senté en la orilla de la cama, pero no me quebré. Tomé una decisión que cambiaría para siempre la forma en que él volvería a sentarse a esa mesa. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Martín Valdés. Tengo 72 años y esta historia comienza hace 3 años, cuando todavía creía que ser generoso significaba ser respetado. Pero fue en el último año y medio cuando todo se salió completamente de control. La casa donde sucedió todo esto está en Guadalajara, Jalisco, en una colonia tranquila de la ciudad. No es una mansión, pero tampoco es cualquier cosa. Son 280 metros cuadrados de construcción que levanté ladrillo por ladrillo, literalmente. Trabajé 35 años en la misma fábrica de muebles. Entré como ayudante a los 18 y salí como supervisor de producción a los 53. Cada quincena, sin falta, apartaba el 30% de mi salario. Mi esposa Guadalupe, que en paz descanse, hacía milagros con lo que quedaba. Tardamos 18 años en juntar para comprar el terreno. Otros 12 en construir la casa completa. 3 recámaras, 2 baños y medio, sala, comedor, cocina integral, patio trasero con un limonero que planté el día que nació Gael. Ese limonero tiene la misma edad que mi hijo. Lo planté el día que nació y nunca me olvido de eso. La primera vez que Gael me pidió quedarse temporalmente fue hace 3 años. Su negocio de refacciones automotrices acababa de quebrar. Había invertido todo en un socio que resultó ser un estafador. Perdió 350,000 pesos en 6 meses. Solo hasta que me recupere, papá, me dijo con esa voz de niño arrepentido que usaba cuando rompía algo de chico. 2 meses máximo. Fabiola está embarazada y no podemos pagar renta. Yo abrí la puerta de par en par. Esta es tu casa, hijo. Quédate el tiempo que necesites. Fabiola no estaba embarazada. Eso lo supe después. Pero para entonces ya llevaban 6 meses viviendo conmigo. Y Samuel y Jimena ya habían cambiado de escuela. Al principio, todo era cordial. Cenábamos juntos. Yo ayudaba a Samuel con las matemáticas. Jimena me pedía que le contara historias de cuando su papá era niño. Fabiola cocinaba los domingos y me guardaba el pedazo más grande de carne. Pero algo cambió después del primer año. Gael dejó de preguntarme si podía invitar amigos. Simplemente los traía. Fabiola dejó de pedirme permiso para mover muebles. Un día llegué del mercado y encontré mi sillón favorito, el de piel café que compré cuando me jubilé, tirado en el patio. «Está muy feo, Martín», me dijo ella sin voltear a verme. «Ya compré uno nuevo». No dijo suegro, no dijo don Martín, solo Martín.
como si fuéramos compañeros de trabajo. ¿Y quién pagó el sillón nuevo?, pregunté. Gael lo apartó. Lo vamos pagando poco a poco. Fui a mi recámara y saqué el sobre donde guardaba el dinero del súper. Faltaban 2,000 pesos. Era la tercera vez en el mes. Esa noche, cuando Gael llegó, lo esperé en la sala. ¿Sacaste dinero de mi sobre? Se quedó callado un momento. Luego se encogió de hombros. Necesitaba para unas cosas, papá. Te lo repongo. ¿Cuándo? Pronto. Nunca me repuso nada. Los meses siguientes fueron peores. Empecé a pagar la luz, el agua, el gas, el internet, la televisión de paga, el súper completo, las colegiaturas de los niños. Porque Gael decidió cambiarlos a una escuela particular que cobraba 4,500 pesos mensuales por cada uno. Es que la escuela pública está muy mal, papá. Tú quieres lo mejor para tus nietos, ¿verdad? ¿Qué iba a decir? ¿Que no? Mi pensión era de 11,200 pesos al mes, y el resto salía de los ahorros que Guadalupe y yo juntamos durante años. Por eso pude aguantar tanto tiempo sin decir nada. Entre todo, gastaba casi 18,000 mensuales. Tuve que empezar a sacar de mis ahorros constantemente. Pero lo que más me dolía no era el dinero, era la forma en que me miraban. Gael dejó de pedirme opinión sobre cualquier cosa. Si yo sugería algo, él hacía lo contrario. Si yo decía que hacía frío, él abría las ventanas. Si yo comentaba que una película me gustaba, él la apagaba. Fabiola era peor. Me trataba como si fuera un mueble viejo que no podían tirar, pero que estorbaba. Me servía la comida de mala gana. Si yo preguntaba algo, me respondía con monosílabos. Y los niños, Dios mío, los niños me miraban con lástima. Una tarde, Samuel me encontró guardando el dinero del súper en mi cajón. «Abuelito», me dijo en voz baja, «¿por qué escondes tu dinero?» No supe qué responder. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Comía cuando ellos terminaban. Veía televisión en mi cuarto. Salía a caminar 3 horas cada tarde solo para no estar ahí. Hasta que llegó aquella cena, la del plato volteado, la de las palabras que nunca debieron salir de la boca de mi hijo. Pero esa noche, cuando subí a mi cuarto después de la humillación, no me quebré. Abrí el cajón de mi buró y saqué un sobre amarillo que tenía guardado desde hace 27 años. Dentro estaba la escritura original de la casa. Y había un detalle en esa escritura que Gael nunca leyó. El cambio no fue de un día para otro, sino tan gradual que casi no lo noté hasta que fue demasiado tarde. 3 meses después de aquella primera conversación donde Gael me prometió solo 2 meses, Fabiola empezó a reorganizar la cocina. Llegué una mañana y todos los trastes que Guadalupe había acomodado durante años estaban en cajas de cartón. «¿Qué haces?», pregunté, sintiendo cómo se me cerraba el estómago. «Modernizando», respondió ella sin voltear. «Esta cocina parece de los años 80. Es que es de los años 80. La instalé yo mismo». «Exacto», dijo, como si eso lo explicara todo. Las tazas que Guadalupe coleccionaba las metió en una caja para tirarlas después. 12 tazas de Talavera que ella compró, una por una cada vez que viajábamos a Puebla. Cuando las vi en el montón de cosas para desechar, algo se rompió dentro de mí. Esas tazas eran de mi esposa. Fabiola se encogió de hombros. Ya estaban despotilladas. Compré unas nuevas en un supermercado, modernas. No discutí. Saqué las tazas del montón cuando ella no miraba y las guardé en mi closet. 3 estaban rotas. Las otras 9 las envolví en periódico como si fueran joyas. Esa fue la primera batalla que perdí sin luchar. 2 semanas después, Gael cambió la chapa de la puerta principal. Llegué del banco y mi llave ya no entraba. Tuve que tocar el timbre de mi propia casa como si fuera un visitante. «Es que la chapa estaba muy vieja, papá», me explicó Gael mientras me daba una copia de la nueva llave. Ya le metían ganzú a los rateros. Nadie ha intentado robarse esta casa en 40 años.
Bueno, ahora está más segura. Lo que no me dijo fue que él se había quedado con las 3 copias originales. Yo tenía una sola llave, en mi propia casa. Los pequeños desplazamientos se volvieron rutina. Fabiola decidió qué se compraba en el súper. Gael decidió a qué hora se cenaba. Entre los dos decidieron que mi cuarto, el principal, con baño completo y vestidor, era demasiado grande para una sola persona. ¿Por qué no te pasas al cuarto de visitas, papá?, sugirió Gael una tarde. Nosotros necesitamos más espacio. Jimena está creciendo y necesita su propio cuarto. ¿Y yo? Tú casi no estás en casa. Te la pasas caminando por ahí. Quise decir que caminaba por ahí porque ya no me sentía bienvenido en mi propia sala. Pero no lo dije. Me mudé al cuarto de visitas, 12 metros cuadrados, con un baño que compartía con el pasillo. Desde mi ventana ya no veía el limonero, veía la pared del vecino. Esa noche, acostado en una cama individual que crujía cada vez que me movía, hice cuentas mentales. En los últimos 18 meses, cuando el abuso ya era evidente y diario, había gastado 324,000 pesos entre comida, servicios, escuela, ropa, medicina, reparaciones de la casa y emergencias que Gael siempre tenía. De mi pensión entraban 201,600 pesos. Tuve que sacar 122,400 pesos de mis ahorros. Y además de esos gastos, hubo médicos, arreglos urgentes y otras emergencias que sumaban. Por eso, de los ahorros que Guadalupe y yo juntamos en 40 años, ya solo me quedaba poco más de 120,000 pesos. Pero lo que realmente me quitaba el sueño no era el dinero, era la mirada. Gael ya no me miraba como se mira a un padre. Me miraba como se mira a un estorbo necesario, algo que hay que tolerar porque todavía sirve para algo. Y Fabiola, ella directamente dejó de mirarme. Cuando yo entraba a una habitación, ella salía. Si yo hablaba, ella subía el volumen de la televisión. Si yo intentaba jugar con los niños, ella los llamaba para que hicieran tarea o se bañaran. Abuelito, me dijo Jimena una tarde mientras hacíamos su tarea de ciencias naturales, ¿por qué mi mamá se enoja cuando tú me ayudas? No se enoja, mija, solo está ocupada. Sí se enoja. Te escuché discutir con ella ayer en la noche. No era una discusión. Era Fabiola gritándome porque yo había sugerido que Samuel necesitaba un abrigo nuevo. Hacía frío y el niño salía a la escuela con una sudadera delgada. Tú no te metas en cómo educamos a nuestros hijos, me había dicho ella con el dedo índice apuntándome al pecho. Bastante haces con quedarte callado, quedarme callado. Yo pagaba todo, absolutamente todo, pero tenía razón en algo. Yo me quedaba callado, porque cada vez que intentaba decir algo, Gael me miraba con esa expresión de fastidio, como si yo fuera un niño necio que no entiende que los adultos están hablando. Las semanas pasaron así, yo cada vez más pequeño, ellos cada vez más dueños, hasta que una mañana, mientras Fabiola hablaba por teléfono con su madre, la escuché decir algo que me heló la sangre. Sí, mamá, la casa está a nombre de Martín todavía, pero es cuestión de tiempo. Gael dice que cuando el viejo ya no pueda solo, lo vamos a meter a un asilo y nos quedamos con todo. Es lo justo. Nosotros llevamos años cuidándolo, cuidándome. Yo me cuidaba solo. Cocinaba mi desayuno, lavaba mi ropa, me bañaba, me vestía, caminaba 5 kilómetros diarios. Estaba más sano que Gael, pero para ellos yo ya era una carga, un trámite pendiente. Esa tarde, cuando Gael llegó del trabajo, traía una carpeta en las manos. Papá, necesito que firmes esto. ¿Qué es? Un poder notarial, para que yo pueda hacer trámites bancarios por ti. Estás mayor y es mejor que yo me encargue de tus papeles. Abrí la carpeta. Efectivamente era un poder notarial. Pero no era solo para trámites bancarios, era un poder amplísimo. Con eso, Gael podría vender la casa, sacar créditos,
disponer de todo. No voy a firmar esto. Su mandíbula se tensó. ¿Por qué no? ¿No confías en mí? No es cuestión de confianza. No necesito que nadie maneje mis papeles. Claro que sí necesitas. Mira cómo tienes todo desordenado. Ya ni te acuerdas dónde guardas las cosas. Eso era mentira. Yo sabía exactamente dónde estaba cada documento importante. No firmo, repetí devolviéndole la carpeta. Por primera vez en años vi verdadero enojo en sus ojos. No esa irritación cotidiana, enojo real. Está bien, papá, dijo con una voz demasiado calmada. Como tú digas, esa noche cenamos en silencio. Bueno, ellos cenaron. Yo solo moví la comida en el plato, sintiendo el peso de todas las miradas. Y entonces pasó, el momento del plato volteado, el susurro, la humillación. Pero en mi cuarto, con la escritura de la casa entre mis manos, finalmente entendí todo. Entendí que no había sido descuido, había sido estrategia. Entendí que no me habían desplazado por accidente, me habían desplazado con un plan. Y entendí que el desprecio que sentía mi hijo hacia mí venía de algo muy específico. Él creía que la casa ya era suya, que solo era cuestión de tiempo, que yo era un obstáculo temporal. Hasta que, en la noche del plato volteado, todo hizo sentido. No pude dormir esa noche. Me quedé sentado en la orilla de la cama, con la escritura de la casa sobre mis piernas, mirando el reloj del buró. Las 11:47 p.m., luego las 12:33 a.m., después la 1:15 a.m. Afuera todo estaba en silencio. Gael y Fabiola ya dormían en lo que antes era mi recámara. Los niños también. La casa entera respiraba con ese ritmo tranquilo de quien no tiene nada que ocultar. Pero yo sí tenía algo. Tenía un sobre amarillo que no había abierto en años. Desde que Guadalupe murió, para ser exactos. 7 años guardando estos papeles como si fueran un tesoro que no me atrevía a tocar. Encendí la lámpara del buró. La luz era débil, amarillenta, pero suficiente. Abrí el sobre con cuidado. Dentro estaban todos los documentos originales de la casa, la escritura pública, el certificado de libertad de gravamen, los recibos de los pagos del predial de los últimos 20 años, el testamento que Guadalupe y yo hicimos cuando Gael cumplió 18. Saqué la escritura, 27 páginas notariadas, letra pequeña, términos jurídicos que en su momento no entendí del todo. El notario nos había explicado lo básico. Es su propiedad. Queda inscrita a su nombre en el registro público. Nadie puede quitársela. Pero había algo más. Algo que Guadalupe había mencionado 1000 veces y que yo nunca tomé en serio. Empecé a leer despacio. Entre los papeles había una hoja con la letra de mi esposa. Una nota que ella había escrito y guardado ahí. Martín, si algún día las cosas se ponen difíciles, recuerda que existe el usufructo. Puedes proteger esta casa sin perderla. Pregúntale a un abogado. No dejes que nadie te quite lo que tanto nos costó. Guadalupe. Leí esa nota 3 veces. Usufructo. Guadalupe me lo había explicado hace años, cuando fuimos con el notario a hacer el testamento. Pero yo no le había prestado atención. Me parecía algo lejano, innecesario. ¿Para qué preocuparme por eso? Gael era mi único hijo. Obviamente todo sería para él, pero Guadalupe había insistido. Martín, me dijo aquella tarde, tomándome de la mano en la salida de la notaría. Escúchame bien, si algo nos pasa, tienes que saber que hay formas de protegerte. Nadie puede sacarte de tu casa mientras estés vivo si haces las cosas bien. En ese momento me había parecido exagerado. Ahora entendía que mi esposa había visto algo que yo no quise ver. Me levanté de la cama. Necesitaba moverme. Necesitaba pensar. Caminé hasta la ventana. Desde ahí se veía el jardín trasero. El limonero que planté cuando nació Gael se mecía suavemente con el viento de la madrugada. Sus ramas gruesas, llenas de limones amarillos. Recordé el día que lo planté. Gael
Tenía 3 horas de nacido. Guadalupe dormía en el hospital. Yo llegué a la casa, cavé un hoyo en la tierra, metí el arbolito que había comprado en el vivero y lo regué con agua de la manguera. Para que crezca junto con mi hijo, le dije a nadie en particular. Décadas después, ese árbol seguía ahí, más fuerte que nunca. Pero Gael se había convertido en alguien que yo ya no reconocía. Volví a sentarme en la cama. Miré la nota de Guadalupe una vez más. Yo no era abogado. No entendía completamente qué significaba usufructo o cómo funcionaba, pero entendí lo suficiente para saber que había una salida legal, una forma de proteger esta casa sin perderla, y que necesitaba ayuda profesional para hacerlo bien. Revisé el testamento que Guadalupe y yo habíamos hecho. Ahí estaba clarísimo. Todo quedaba para Gael. La casa, los ahorros, todo. Pero ese testamento podía cambiarse. Y nadie tenía por qué enterarse hasta que fuera demasiado tarde. Miré el reloj. Las 3:42 AM. Guardé todos los documentos de vuelta en el sobre amarillo. Lo metí en el fondo de mi closet, debajo de una caja de zapatos viejos. Luego me acosté, pero no cerré los ojos, porque acababa de entender algo fundamental. Gael creía que esta casa ya era suya, creía que solo tenía que esperar, que yo era un viejo estorboso que tarde o temprano iba a morir y dejarle todo servido. Por eso me trataba así. Por eso Fabiola se sentía con derecho de voltearme el plato. Por eso me habían desplazado, humillado, convertido en un fantasma, porque para ellos yo ya no contaba, como si mi tiempo ya hubiera pasado. Pero esa madrugada, con la nota de Guadalupe entre mis manos, me di cuenta de algo. Había una salida, y yo la iba a tomar. El despacho del licenciado Héctor Ruiz olía a papel viejo y café recién hecho. Llegué ahí 3 días después de aquella madrugada, sin decirle nada a Gael, sin avisar a nadie. Salí de la casa como todas las mañanas, con una gorra roja y mi chamarra gris, como si fuera a caminar al parque. Pero en lugar de eso, tomé el camión hasta el centro y fui a un despacho en el centro de Guadalajara. El licenciado Ruiz había sido compañero de trabajo de mi hermano Tomás, que en paz descanse. Un hombre serio, de unos 60 años, con canas perfectamente peinadas hacia atrás y lentes de pasta gruesa. Don Martín, me dijo cuando entré a su oficina. Tomás siempre habló muy bien de usted. Siéntese, por favor. ¿En qué puedo ayudarlo? Le conté todo. No lloré, no me quebré. Solo le expliqué los hechos. Mi hijo viviendo en mi casa sin aportar un peso, el desplazamiento gradual, la humillación de la cena, el poder notarial que querían que firmara, el miedo de que me metieran a un asilo para quedarse con todo. El licenciado Ruiz escuchó sin interrumpir, tomaba notas en una libreta de pasta dura. Cuando terminé, se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. ¿Trajo la escritura?, preguntó. Saqué el sobre amarillo de mi mochila y se lo entregué. Él leyó en silencio durante casi 15 minutos. Yo me quedé sentado, mirando las fotografías enmarcadas en su pared. Títulos universitarios, reconocimientos, diplomas, fotografías antiguas, nada más. Finalmente, el licenciado Ruiz levantó la vista. Don Martín, usted tiene opciones legales muy importantes, pero antes de explicárselas, necesito que entienda algo. Lo que voy a proponerle es completamente legal, pero va a cambiar para siempre la relación con su hijo. ¿Está seguro de que quiere seguir adelante? Completamente seguro, asintió despacio. Muy bien. Mire, lo que su esposa dejó anotado es correcto. Existe una figura legal que se llama usufructo vitalicio. ¿Sabe qué significa eso? Más o menos. Significa que usted puede transferir la propiedad legal de la casa a quien usted quiera. Sus nietos, por ejemplo. Pero usted conserva el derecho a vivir ahí hasta su muerte. Con el usufructo vitalicio, mientras usted viva, nadie puede echarlo así nomás. No Gael, no Fabiola, y mucho menos sin un proceso que ellos no tenían cómo ganar,
Es una figura legal perfectamente válida en México, establecida en el Código Civil. El usufructuario tiene todos los derechos sobre el inmueble, excepto venderlo o destruirlo. Sentí cómo se me aflojaban los hombros. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. ¿Y cómo funciona eso?, pregunté. El licenciado Ruiz abrió su computadora y empezó a escribir mientras hablaba. Lo hacemos en vida, por escritura pública, una donación de la nuda propiedad del inmueble a sus nietos Samuel y Jimena Valdés, con reserva de usufructo vitalicio para usted. Ellos quedan como propietarios registrales, pero sin derecho de uso mientras usted viva. Usted conserva el usufructo vitalicio exclusivo. Eso significa que puede vivir ahí, rentar la propiedad, hacer modificaciones, todo. Ellos no pueden hacer absolutamente nada hasta que usted fallezca. Y además, actualizamos su testamento para que todo quede consistente y no haya contradicciones legales. Todo protocolizado ante notario público e inscrito en el registro. Legal, frío, irreversible. ¿Y mi hijo? Su hijo queda completamente fuera. No hereda la casa, no puede reclamarla, no puede venderla ni grabarla. Legalmente es como si nunca hubiera tenido derecho sobre ese inmueble. Me recargué en el respaldo de la silla. Las palabras del licenciado Ruiz resonaban en mi cabeza como campanadas. Gael, fuera, completamente. ¿Cuánto tardaría en hacer eso?, pregunté. 2 semanas si trabajamos rápido. Necesito que traiga las actas de nacimiento de sus nietos, una identificación oficial y que venga a firmar ante notario. Una vez protocolizado, el cambio es irreversible. ¿Irreversible? Así es. Una vez que se registre, aunque usted quisiera devolverle la propiedad a su hijo, no podría. Los nietos serían los únicos herederos legales de esa casa. Pensé en Samuel y Jimena, en cómo me miraban con lástima cuando su madre me humillaba, en cómo Samuel apretaba el tenedor hasta ponerse blanco cuando Fabiola volteó mi plato. Ellos no tenían la culpa de nada. Hay otra cosa, don Martín, continuó el licenciado. Usted puede, si lo desea, incluir restricciones adicionales para protegerlos mientras son menores. Podemos dejar una condición para blindar la propiedad, que cualquier decisión importante sobre el inmueble quede sujeta a lo que se establezca en la escritura hasta que cumplan cierta edad. 25 años, por ejemplo. Incluso mediante un fideicomiso, si usted lo prefiere. ¿Por qué haría eso? Para protegerlos. Samuel tiene 14 años, Jimena 11. Si usted fallece mañana, técnicamente ellos serían los dueños, pero son menores de edad. ¿Quién cree que ejercería la patria potestad sobre esos bienes? No necesitaba que me lo dijera. Gael, Fabiola, encontrarían la forma de quedarse con todo de todas formas. Entonces incluya esas restricciones, dije. Que la propiedad quede blindada hasta que cumplan 25 años. El licenciado Ruiz sonrió levemente. Era una sonrisa triste, como de quien ha visto muchas familias romperse en su escritorio. Perfecto. También voy a incluir una cláusula de protección patrimonial. Si en algún momento alguien intenta despojarlos de esa propiedad mediante fraude, falsificación o coacción, el acto será nulo de pleno derecho. Y si usted quiere, puedo dejar todo con seguimiento legal. Una asesoría anual para vigilar que nadie intente maniobras con los papeles mientras los niños sean menores. ¿Usted podría hacer eso? Podría, pero le costaría honorarios. 10,000 pesos por la elaboración de la escritura, el testamento y el trámite notarial completo. Y si quiere el seguimiento anual, serían honorarios adicionales cada año. Hice cálculos mentales rápidos. De los ahorros que quedaban, todavía tenía poco más de 120,000 pesos. 10,000 pesos era mucho, pero era la única forma de proteger lo que 40 años de trabajo habían construido. Adelante, dije. Hágalo todo. El licenciado Ruiz extendió la mano. Se la estreché.
Voy a necesitar que me traiga esos documentos pasado mañana. Y don Martín, ni una palabra de esto a su familia. Absolutamente nada. Si su hijo se entera antes de que esté protocolizado, puede intentar impedirlo. Asentí. Ni una palabra. Salí de ese despacho con algo que no había sentido en años. Control. Caminé por el centro de Guadalajara sintiendo el peso del sobre amarillo en mi mochila. La tarde era fresca. El cielo estaba despejado. Desde la calle podía ver la catedral, con sus torres gemelas apuntando al cielo. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Porque acababa de entender algo fundamental. No necesitaba expulsar a Gael de la casa. No todavía. Era mucho mejor dejar que siguiera creyendo que todo estaba bajo control, que la casa era suya, que yo era solo un viejo tonto esperando morirme. Mientras más seguro se sintiera, más duro sería el golpe. Fue ahí que decidí no expulsar a nadie. Todavía. Las 2 semanas que tardó el licenciado Ruiz en preparar la escritura y el testamento fueron las más extrañas de mi vida. Porque por primera vez en años yo sabía algo que Gael no sabía, y eso cambiaba todo. Volví a la casa esa misma tarde. Gael estaba en la sala viendo televisión con los pies sobre la mesita de centro, esa mesita que yo había barnizado 3 veces para que quedara perfecta. ¿Dónde andabas, papá?, preguntó sin voltear a verme. Caminando, respondí tranquilo. Ya sabes, lo de siempre. Subí a mi cuarto, guardé el sobre amarillo en el mismo lugar de siempre y bajé a cenar como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado dentro de mí. Fabiola sirvió la cena con su cara de siempre. Pollo en salsa verde, arroz blanco, frijoles refritos. Me puso el plato enfrente sin mirarme. Yo le di las gracias. Ella no respondió. Antes, eso me dolía. Ahora solo me daba risa. Los días siguientes fueron idénticos en apariencia, pero completamente diferentes en esencia. Gael seguía tratándome como si fuera un mueble viejo. Fabiola seguía dando órdenes en mi casa. Los niños seguían mirándome con lástima. Pero yo estaba en paz. Una semana después, Fabiola decidió redecorar la sala. Llegó con un camión lleno de muebles nuevos. Un sofá gris de tela que no bajaba de los 20,000 pesos. Lo sé porque vi la nota de apartado que dejó sobre la barra de la cocina. Cojines decorativos, una lámpara de piso moderna, un tapete que parecía alfombra persa, pero que olía a plástico nuevo. Martín, me dijo mientras los cargadores metían todo, ¿puedes moverte? Estorbas. Me moví. Me senté en el patio y los vi trabajar. Tiraron mi sillón de piel café. Tiraron la mesita de centro que yo había hecho. Tiraron el librero donde Guadalupe guardaba sus novelas de García Márquez. Todo a la basura. Cuando terminaron, Fabiola se paró en medio de la sala con las manos en la cintura, admirando su obra. Ahora sí se ve como casa de gente decente, dijo. Gael llegó del trabajo, vio todo y silbó con admiración. Quedó increíble, mi amor. La abrazó, le dio un beso. Esta casa necesitaba un cambio desde hace años. Nadie preguntó mi opinión, nadie me preguntó si me gustaba. Porque para ellos yo ya no vivía ahí, solo existía ahí. Esa noche, mientras cenábamos en la nueva mesa que Fabiola había comprado, más de 30,000 pesos en madera de ingeniería, que se veía como roble pero que sonaba hueca cuando la tocabas, Gael anunció algo. Papá, Fabiola y yo estuvimos pensando, queremos hacer una ampliación, construir un segundo piso. Los niños necesitan más espacio y nosotros también. ¿Segundo piso?, pregunté. Sí. Ya hablé con un arquitecto. Dice que es viable. Podríamos hacer 2 recámaras arriba, cada una con baño. Y una sala de estar. Quedaría increíble. ¿Y quién va a pagar eso? Gael hizo una pausa. Intercambió una mirada rápida con Fabiola. Bueno, pensamos que tú podrías ayudarnos. Es tu casa, papá. Una inversión. Le da más valor a la propiedad.
Más valor a la propiedad que él creía que iba a heredar. Antes hubiera dicho que sí. Antes hubiera sacado lo que quedaba de mis ahorros para complacerlo, para que me siguiera queriendo, para que no me abandonara. Pero ahora no tengo dinero para eso, Gael, dije con calma. Apenas me alcanza para lo del mes. Su rostro se endureció. ¿Cómo que no tienes? Tienes tu pensión y sé que tienes ahorros. Los ahorros se acabaron. Entre la comida, los servicios, la escuela de los niños, ya no me queda nada. Era mentira. Todavía me quedaban poco más de 120,000 pesos. Pero ese era mi dinero, el único escudo que tenía. Fabiola dejó caer el tenedor con más fuerza de la necesaria. O sea que todo lo que hemos hecho por ti no vale nada, dijo con veneno en la voz. Vivir aquí aguantándote, cocinándote, limpiando tu mugre, y ni siquiera puedes aportar para mejorar la casa. Respiré hondo. Antes hubiera explotado. Antes hubiera gritado que yo pagaba todo, que ellos no aportaban ni un peso, que esta era mi casa. Pero no lo hice. Solo los miré con calma. Si tanto les molesta vivir aquí, son libres de irse. El silencio que siguió fue denso como concreto. Gael apretó la mandíbula. Fabiola me miró con odio puro. Samuel y Jimena bajaron la cabeza. Nadie dijo nada más durante la cena. Los siguientes días, Fabiola dejó de cocinarme. Preparaba comida para ella, Gael y los niños, pero a mí me dejaba la estufa vacía. Tuve que empezar a comprar tortas en la tienda de la esquina. No me importó. Gael dejó de hablarme. Pasaba a mi lado como si fuera una sombra. Si yo entraba a la cocina, él salía. Si yo encendía la televisión, él la apagaba. Tampoco me importó, porque cada día que pasaba era un día más cerca de tener los papeles firmados. El licenciado Ruiz me citó 2 semanas después. Llevé todos los documentos que me pidió. Actas de nacimiento de Samuel y Jimena, copias de mi identificación, la escritura original, el testamento viejo. Firmé todo ante notario público, un hombre de unos 70 años con voz grave y manos temblorosas que revisó cada página con lentitud. Ese sí era un hombre con décadas de oficio. ¿Está seguro de esta decisión, señor Valdés?, me preguntó. Completamente seguro. Una vez protocolizado, no hay vuelta atrás. Lo entiendo, firmé. El notario estampó su sello. El licenciado Ruiz guardó todo en una carpeta café. En unos días hábiles, dependiendo del registro, queda inscrito y listo, me dijo. A partir de ese momento, la casa es legalmente de sus nietos. Usted conserva el usufructo vitalicio. Nadie puede sacarlo. Y su hijo nunca será el dueño. Salí de ahí sintiendo 10 años menos de edad. Los días de espera fueron eternos, pero finalmente el licenciado Ruiz me llamó. Don Martín, ya está. Todo inscrito, oficial. La casa es de Samuel y Jimena Valdés. Usted tiene usufructo vitalicio. Aquí está su copia certificada. Recogí el documento. Era grueso, con sellos oficiales y firmas de notarios. Real, irreversible. Esa tarde, mientras Gael y Fabiola fueron al centro comercial, abrí la pequeña caja metálica con llave que siempre guardé al fondo del closet, una caja que Guadalupe me regaló hace años, y guardé ahí todos los papeles. La escritura nueva, el testamento modificado, las copias certificadas, todo protegido, todo irreversible. Con los papeles ya registrados y guardados, dejé que pasaran unos días. Los miré vivir como si nada. Los vi gastar, los vi presumir, los vi tratarme como basura. Y cuando su confianza estaba en su punto más alto, una mañana dejé el sobre blanco sobre la mesa del café. El sobre blanco apareció sobre la mesa del café un lunes por la mañana. Yo lo dejé ahí a las 6 de la madrugada antes de que alguien despertara. Lo puse exactamente en el centro, donde nadie pudiera evitar verlo. Luego me senté en el sillón nuevo de Fabiola, ese que no bajaba de los 20,000 pesos, y esperé.
Adentro había un documento de 3 páginas impresas en papel oficial. Membrete del licenciado Héctor Ruiz, sellos, lenguaje jurídico y una declaración muy clara. Se notifica que el inmueble donde residían en Guadalajara, Jalisco, ha cambiado de titularidad registral. El señor Martín Valdés Ochoa conserva el usufructo vitalicio exclusivo de dicha propiedad. Se otorga un plazo de 30 días naturales para que Gael Valdés y Fabiola León desocupen la casa. El usufructuario conserva el derecho pleno de habitar y disponer del inmueble. Punto. En caso de no atender esta notificación, se procederá por la vía legal correspondiente, firmado por el licenciado Ruiz, fechado, sellado, completamente legal. Gael bajó primero. Eran las 7:15. Traía puesta una playera vieja y pants. Se dirigió directo a la cocina bostezando. «Buenos días, papá», murmuró sin mirarme. «Buenos días». Prendió la cafetera, sacó una taza, se sirvió y entonces vio el sobre. Lo tomó con curiosidad, casi con indiferencia, como quien recoge un folleto publicitario que dejaron bajo la puerta. Abrió el sobre, sacó las hojas, empezó a leer. Observé cada segundo de su rostro. Primero fue confusión, frunció el ceño. Leyó más despacio, luego fue sorpresa. Abrió los ojos, volvió a leer. Después fue incredulidad, negó con la cabeza y finalmente fue furia. «¿Qué diablos es esto?», gritó, levantando las hojas. Fabiola bajó corriendo las escaleras. «¿Qué pasa? ¿Por qué gritas?». Gael le aventó el documento. Ella lo leyó con las manos temblorosas. «No, no puede ser», susurró. «Esto es una broma». Me mantuve sentado, calmado, mirándolos. «No es ninguna broma», dije con voz tranquila. «Es oficial, ya quedó inscrito y no se puede deshacer con un berrinche». Gael se acercó a mí con el rostro rojo de rabia. «¿Qué hiciste, viejo? ¿Qué chingados hiciste?». «Cuida tu lenguaje», le dije sin alterarme. «Hay niños en esta casa». «No cambies el tema, respóndeme. ¿Qué significa esto de cambio de titularidad registral?». Me levanté del sillón. Lo miré directo a los ojos. Por primera vez en años, yo era más alto que él, más fuerte, más dueño de mí mismo. Significa exactamente lo que dice. Esta casa ya no va a ser tuya, nunca. Eso es imposible. Soy tu único hijo. Tengo derecho. Tenías derecho, lo corregí, pero lo perdiste cuando me trataste como basura, cuando tu esposa volteó mi plato, cuando me susurraste «viejo gordo» creyendo que yo lo iba a aguantar en silencio. Fabiola dejó escapar un sonido ahogado. Gael palideció. «Eso fue», balbuceó. «¿Qué? ¿Un error? ¿Un momento de enojo?». «No, Gael, fue desprecio, fue odio. Y yo lo permití durante mucho tiempo porque eres mi hijo, porque creí que las familias se aguantan todo. Pero me equivoqué». Fabiola se acercó con las hojas en la mano. «Esto no tiene validez legal», dijo con voz temblorosa. «Vas a ver que un juez lo anula. Eres un viejo y te dejaste manipular por ese abogado». Sonreí, una sonrisa pequeña, triste. «Todo está perfectamente hecho, protocolizado, inscrito, irreversible». «¡Mientes!», gritó ella. «Esto es fraude, es manipulación». «Entonces demándame», dije con calma. «Llévame a juicio, pero mientras tanto tienen 30 días para sacar sus cosas de mi casa». El silencio que siguió fue absoluto. Samuel y Jimena estaban parados en las escaleras, mirando todo con los ojos muy abiertos. No sé en qué momento habían bajado. Gael respiraba con dificultad, sus manos temblaban. «No puedes hacer esto», dijo con voz ronca. «Somos tu familia. Yo también soy tu familia y me trataste peor que a un perro. Te di un techo, te cuidamos». Eso fue demasiado. Sentí cómo se me calentaba la sangre. ¿Que me diste techo? Mi voz subió por primera vez. Esta casa la construí yo con mis propias manos, ladrillo por ladrillo,
Trabajé 35 años para pagarla. Tú no me diste nada. Yo te di todo. Un lugar donde vivir cuando tu negocio quebró. Comida, servicios, escuela para tus hijos. 324,000 pesos en 18 meses. Y lo único que recibí a cambio fue humillación. Gael abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Fabiola dejó caer las hojas al suelo. Esto no se va a quedar así, dijo con veneno. Vamos a pelear. Vamos a sacarte hasta el último peso que nos debes. ¿Qué les debo? Solté una risa amarga. Yo no les debo nada. Ustedes me deben a mí. Pero no voy a cobrarles. Solo quiero que se vayan. ¿A dónde vamos a ir?, gritó Fabiola. No tenemos dinero para rentar. Eso debiste pensarlo antes de gastar más de 30,000 en una mesa, o 20,000 en un sofá, o 12,000 en redecoraciones que nadie pidió. Se hizo un silencio pesado. Gael recogió las hojas del suelo. Las leyó de nuevo, esta vez con más cuidado. Su rostro pasó por docenas de emociones: enojo, miedo, desesperación. Y entonces se quedó congelado en una línea específica. Espera, leyó en voz baja. La nuda propiedad ha sido transferida a los señores Samuel Valdés y Jimena Valdés. Levantó la vista hacia mí, con los ojos muy abiertos. ¿Les diste la casa? ¿A mis hijos? No respondí. Fabiola arrebató el documento de sus manos y buscó la línea frenéticamente. No, susurró. No, no, no. Samuel dio un paso al frente. Abuelito, ¿qué significa eso? Lo miré. Mi nieto, 14 años. Los mismos ojos cafés de Guadalupe. Significa que esta casa es tuya y de tu hermana, pero no podrán tomar posesión hasta que cumplan 25 años. Mientras tanto, yo vivo aquí. Solo yo. Jimena dejó escapar un sollozo. Gael se dejó caer en el sofá. Tenía la mirada perdida. Me quitaste todo, dijo con voz apagada. Tu propia sangre, y se lo diste a ellos. No te quité nada, respondí. Nunca fue tuyo. Y entonces les dije la verdad completa. Gael se quedó sentado en ese sofá de más de 20,000 pesos mirando al vacío. Fabiola caminaba de un lado a otro de la sala, con las manos en la cabeza, respirando agitadamente, como si le faltara el aire. Samuel y Jimena seguían en las escaleras, inmóviles, procesando. Yo permanecí de pie, con la espalda recta, firme. La casa siempre estuvo destinada para mis nietos, dije con voz clara. Desde el momento en que tu madre y yo firmamos la escritura original, hace 27 años, Guadalupe dejó muy claro que existían formas legales de proteger este patrimonio. Ella sabía que algún día podría ser necesario. Gael levantó la cabeza lentamente. ¿Mi mamá sabía que ibas a hacer esto? Tu mamá sabía que si algún día dejabas de respetar esta casa, yo tendría las herramientas legales para protegerla. Y tenía razón. Fabiola soltó una risa histérica. Esto es una locura, una maldita locura. Esos niños tienen 14 y 11 años. ¿Qué van a hacer con una casa? Nada, respondí con calma, hasta que cumplan 25 años. Mientras tanto, la casa está bajo mi usufructo vitalicio exclusivo. Eso significa que yo decido quién vive aquí. Yo decido qué se hace aquí. Y ustedes dos ya no son bienvenidos. Pero ellos son mis hijos, dijo Gael con voz quebrada. No puedes separarlos de mí. No los estoy separando. Ustedes pueden llevárselos. Los niños no tenían culpa de nada. Lo único que pedí fue que no los usaran como escudo, ni como chantaje. Pero ustedes dos tienen 30 días para irse. Samuel bajó las escaleras de repente. Abuelito, yo no quiero que mi papá se vaya. Lo miré, mi nieto, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Samuel, esto no es tu decisión. Es entre tu padre y yo. Pero, sollozó, ¿por qué nos das la casa a nosotros? Me acerqué a él, le puse las manos en los hombros.
porque ustedes son inocentes, porque ustedes nunca me trataron mal, y porque quiero que tengan algo seguro cuando sean mayores, algo que nadie les pueda quitar, ni siquiera sus propios padres. Fabiola dio un grito de frustración. Esto es manipulación, les estás metiendo ideas en la cabeza. No, dije sin soltarle los hombros a Samuel. Estoy protegiéndolos, de la misma forma en que debí protegerme yo hace 3 años. Gael se levantó del sofá, sacó su celular y marcó un número. Se alejó hacia la cocina, pero yo alcanzaba a escucharlo. Licenciado, sí, necesito una consulta urgente. No, ahora, mi padre hizo algo con la casa. Lo escuché hablar durante 20 minutos. Su voz subía y bajaba. Preguntaba, insistía, suplicaba. Cuando colgó, tenía el rostro descompuesto. Regresó a la sala caminando como zombi. Mi abogado dice que es completamente legal, murmuró. Dice que con el usufructo vitalicio y todo inscrito, revertirlo es prácticamente imposible sin probar un delito o una nulidad real. Y aquí no la había, que aunque te demandemos, no podemos hacer nada. Fabiola se dejó caer en una silla. Gael caminó hacia mí con pasos lentos. Tenía los ojos rojos. Papá, yo sé que me equivoqué. Sé que Fabiola y yo nos pasamos de la raya, pero ¿de verdad valgo tan poco que vas a destruir a tu propia familia por un momento de enojo? Esas palabras me golpearon como puñetazos, pero no me doblaron. No destruí nada, Gael. Tú destruiste esto. Cada día que me trataste como basura. Cada peso que gastaste de mi dinero sin preguntar. Cada vez que dejaste que tu esposa me humillara. Tú rompiste esta familia. Yo solo estoy protegiendo lo que queda. Soy tu hijo, gritó. Tu único hijo. Y yo soy tu padre, grité de vuelta. ¡Tu padre! Y merecía respeto, merecía dignidad, merecía que me trataras como al hombre que te dio la vida y que trabajó 40 años para construir esto que ahora querías quitarme. El silencio que siguió fue sepulcral. Jimena bajó las escaleras corriendo y se abrazó a mi cintura, llorando. Yo no quiero la casa, abuelito, sollozaba. Yo solo quiero que todos estemos bien, le acaricié el cabello. Y van a estar bien, mija, te lo prometo. Pero a veces estar bien significa separarse de la gente que te hace daño. Gael negó con la cabeza lentamente. No puedo creer que estés haciendo esto. Yo tampoco podía creer que tu esposa volteara mi plato, respondí. Y sin embargo pasó. Fabiola se acercó a sus hijos y los jaló hacia ella. Vámonos, dijo con voz temblorosa. Vámonos de esta casa maldita. Tienen 30 días, repetí. 30 días exactos a partir de hoy. Si al cumplirse el plazo siguen aquí, mi abogado iniciará el procedimiento de desocupación por la vía legal, y entonces sí, con orden y con la autoridad si hace falta. Gael me miró con algo que nunca había visto en sus ojos, miedo real. ¿De verdad harías eso? ¿Llevarías esto hasta las últimas consecuencias? Si es necesario, dije sin pestañear. Sí. Se dio la vuelta y subió las escaleras sin decir nada más. Fabiola lo siguió, arrastrando a los niños con ella. Me quedé solo en la sala, el sofá nuevo, la mesa nueva, los cojines decorativos, todo ese dinero gastado en cosas que nunca pidieron mi opinión. Me senté en el sillón y miré hacia el jardín trasero a través de la ventana. El limonero seguía ahí, fuerte, cargado de frutos amarillos, y yo también seguiría ahí, en mi casa, en la casa que construí, hasta el último día de mi vida. Los siguientes días fueron tensos. Gael apenas me hablaba. Fabiola no me dirigía la mirada. Los niños estaban confundidos, asustados, pero yo mantuve mi postura. Una semana después, Gael empezó a empacar. Cajas de cartón aparecieron en las recámaras. Ropa, libros, juguetes. 2 semanas después, llamó a un camión de mudanzas.
3 semanas después, la casa estaba casi vacía. Solo quedaban los muebles que no podían llevarse porque eran demasiado grandes para el departamento que habían rentado. El último día del plazo, Gael bajó con la última caja. La puso en la cajuela de su coche. Luego se quedó ahí parado mirando la casa. Yo estaba sentado en el porche. Él se acercó lentamente. «Papá», dijo con voz ronca, «sé que crees que merezco esto, y tal vez tengas razón, pero algún día vas a estar solo en esta casa enorme y te vas a arrepentir». «Tal vez», respondí, «pero prefiero estar solo que sentirme solo rodeado de gente que me desprecia». Asintió despacio. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. «Los niños te van a extrañar. Pueden venir a visitarme cuando quieran. Las puertas siempre estarán abiertas para ellos. Para ti, ya veremos». Se subió al coche. Arrancó. Se fue. Y yo me quedé sentado en el porche de mi casa, sintiendo el peso de 40 años de vida en cada ladrillo. Esa noche dormí en la recámara principal por primera vez en 1 año y medio. En mi cama, en mi cuarto, en mi casa, en paz. Pensé que todo había terminado. Pero semanas después, Gael volvió. Pasaron 6 semanas. La casa estaba en silencio. Un silencio diferente. No el silencio incómodo de cuando vivían todos, sino un silencio lleno de paz. Me había acostumbrado a mi rutina. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba café, desayunaba frente al limonero. Luego salía a caminar 5 kilómetros. Regresaba, leía el periódico, veía las noticias. Samuel y Jimena me visitaban los sábados. Fabiola los dejaba en la puerta y se iba sin bajar del coche. Yo pasaba el día con ellos, les cocinaba, jugábamos cartas, hacíamos la tarea. A las 6 de la tarde, Fabiola regresaba a recogerlos. No hablábamos, ella y yo, solo un saludo seco, nada más. Pero los niños estaban bien, eso era lo importante. Hasta que un miércoles por la tarde, mientras regaba el jardín, escuché que tocaban el timbre. Abrí la puerta, era Gael, solo, sin Fabiola, sin los niños. Traía una bolsa de pan dulce en la mano, conchas, mis favoritas. «Hola, papá», dijo con voz baja. «Hola». Se quedó parado en el umbral sin atreverse a entrar. «¿Puedo pasar?». Lo miré durante largos segundos. Parte de mí quería cerrar la puerta. Otra parte, la que todavía recordaba cuando era un niño de 3 años que me abrazaba cuando llegaba del trabajo, me hizo hacerme a un lado. «Pasa». Entró despacio, como si estuviera en territorio enemigo. Miró alrededor. La sala estaba vacía, sin el sofá caro, sin la mesa nueva, sin los cojines decorativos, solo mi viejo sillón de piel café, el que Fabiola había tirado al patio. Lo rescaté de la basura y lo mandé reparar. «Está diferente», dijo Gael. «Está como era antes», respondí. Se sentó en el sofá viejo que había traído de mi recámara. Yo me senté en mi sillón. Silencio. Él miraba al suelo. Yo lo miraba a él. «Vine a pedirte perdón», dijo finalmente. No respondí. «Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que te hice fue imperdonable. Pero, papá, llevo semanas viendo a mis hijos extrañarte, viendo cómo me preguntan por ti todos los días. Y eso me rompió más que el departamento pequeño. Y tienes razón, en todo». «¿En qué tengo razón, Gael?». Levantó la vista. Tenía los ojos llorosos. «En que te traté como basura. En que dejé que Fabiola te humillara. En que me aproveché de ti. En que dejé de verte como mi padre y te vi como un estorbo». Las palabras salieron atropelladas, como si las hubiera ensayado 1000 veces. «El departamento donde vivimos es horrible. 120 metros cuadrados. Los niños comparten cuarto. Las paredes son de papel. Se escucha todo. Fabiola está amargada. Los niños están tristes. Y yo me siento miserable». «¿Y vienes a pedirme que los deje regresar?», pregunté. «No», dijo rápido. «No vengo a pedirte eso.
Vengo a pedirte perdón. Solo eso, aunque no me lo des, aunque nunca vuelvas a dirigirme la palabra, necesitaba que lo supieras. Abrió la bolsa del pan dulce, sacó una concha, me la ofreció. La tomé, pero no la comí. ¿Fabiola sabe que estás aquí?, pregunté. Negó con la cabeza. Ella sigue enojada. Dice que tú nos robaste nuestro futuro, que les lavaste el cerebro a los niños, que eres un viejo amargado que se va a morir solo. Tal vez tenga razón en lo último. No, papá, no la tiene, porque Samuel y Jimena te aman. Me lo dicen todos los días. Extraño al abuelito. ¿Cuándo vamos a ver al abuelito? Y yo también te extraño. Sentí como se me cerraba la garganta. Gael, dije despacio, el daño que me hiciste no se borra con una disculpa y una bolsa de pan. Lo sé, pasé 3 años sintiéndome invisible en mi propia casa. 3 años pagando todo mientras ustedes me trataban como basura. 3 años aguantando humillaciones porque creí que así era el amor de familia. Lo sé, papá, y lo siento, de verdad lo siento. Pero lo que más me duele, continué, no es el dinero, ni siquiera las humillaciones. Es que me quitaste algo que nunca voy a recuperar, la ilusión de que mi hijo me respetaba. Gael se quebró. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño, con sollozos que le sacudían todo el cuerpo. Perdóname, papá. Por favor, perdóname. Lo dejé llorar, no me acerqué, no lo abracé, solo lo dejé sacar todo. Cuando finalmente se calmó, se limpió la cara con la manga de su camisa. No espero que me perdones ahora, dijo con voz ronca, pero ¿me darías la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar? ¿Cómo? Déjame venir a visitarte, una vez a la semana, los miércoles. Puedo ayudarte con el jardín, arreglar lo que se descomponga, lo que necesites, sin pedirte nada a cambio. Solo déjame estar aquí, contigo. Lo miré durante largo rato. Parte de mí quería decirle que no, que se fuera, que ya había tomado mi decisión y no había vuelta atrás. Pero otra parte, recordaba cuando tenía 5 años y se cayó de la bicicleta. Cuando me abrazó llorando y me dijo, tú siempre me vas a cuidar, ¿verdad, papá? Está bien, dije finalmente. Puedes venir los miércoles, pero con una condición, la que sea. Nada de manipulaciones, nada de intentar convencerme de cambiar el testamento, nada de traer a Fabiola a pedirme perdón si ella no lo siente de verdad. Si vienes, vienes porque quieres estar conmigo, no porque quieras recuperar la casa. Te lo prometo, papá. Nos quedamos sentados en silencio durante 1 hora. Comimos pan dulce, tomamos café, hablamos del clima, de los niños, de cosas pequeñas. Cuando se fue ya era de noche. Nos vemos el próximo miércoles, papá, dijo en la puerta. Nos vemos, hijo. Y se fue. No sé si algún día lo voy a perdonar completamente. No sé si algún día volveré a confiar en él como antes. Pero sé algo, esta casa es mía, este espacio es mío y nadie me lo va a quitar. Samuel y Jimena tendrán un lugar seguro cuando crezcan, un patrimonio que nadie podrá arrebatarles. Y yo viviré aquí, en paz, hasta mi último día, porque aprendí algo fundamental en estos años. El amor no se mide en sangre compartida, se mide en respeto, en dignidad, en la capacidad de poner límites cuando alguien te lastima. Y yo, Martín Valdés, por primera vez en años, me siento libre. Esa noche, antes de dormir, salí al jardín. El limonero estaba lleno de flores blancas. En unas semanas darían frutos y seguiría dando limones mucho después de que yo me fuera. Igual que esta casa, seguiría protegiendo a mis nietos mucho después de que yo ya no estuviera. Esa era mi manera de poner un límite sin destruirlo todo. No el odio, no el rencor, sino la certeza de que había protegido lo que realmente importaba, y con eso era suficiente.